Confesiones de un sepulturero. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Mezcua. Lo que estoy por confesar es algo que jamás olvidaré. Esto lo viví hace muchos años en este camposanto. Éramos dos las personas que trabajábamos en ese lugar. A mí me tocaba velar una noche y a la siguiente le tocaba al otro compañero. Llevaba ya varios meses trabajando en este cementerio y nada anormal me había sucedido. Me habían platicado algunas historias de fantasmas que ocurrían en los camposantos, pero sinceramente no creía en esos cuentos de fantasmas. O al menos para mí eso eran. Simples cuentos. Ese día me levanté tarde, ya que me tocaba velar. Visité a mi madre y comí con ella. Después fui a un centro comercial a comprar despensa. Se me había acabado el café y tenía poco azúcar. Eran noches frías y siempre beber café calientito es muy reconfortante. Me metí a bañar y vi que el reloj ya marcaban las 9 de la noche. En una hora más, a las 10, debía ingresar al trabajo. Llegué al camposanto puntual, a las 10 de la noche. Saqué mi llave y abrí el candado para quitar la cadena. Mi compañero ya no estaba. Él se había retirado a las 6 de la tarde. Entré a mi cuartito de vigilancia. Es un cuarto pequeño, de 4 metros de largo por 3 de ancho, donde solo cabe una cama individual y una mesita de madera donde descansa una televisión pequeña y una cafetera donde me preparo mi café. Esa noche todo marchaba con normalidad. Di mi ronda por todo el cementerio iluminando todo el camposanto con mi lámpara e ingresé a este cuartito para resguardarme del tremendo frío que se sentía esa noche. Estuve viendo una película hasta la 1 y me dormí. Sinceramente tenía mucho sueño, y no era necesario que estuviera despierto toda la noche. Solo debía estar atento por si alguien se metía al camposanto a robarse algo. Durante la madrugada se escucha todo perfectamente, además de que tengo el sueño ligero. Esa madrugada no hubo ningún incidente. Me desperté a las 5 de la mañana. Hacía mucho frío, y tenía la necesidad de salir a orinar. El baño estaba afuera, y no había de otra más que salir. Me puse una chamarra que llevaba y salí con mi lámpara. Fui al baño, hice de mis necesidades y cuando estaba por regresar a mi cuarto de vigilancia, observé que había una chica parada enfrente de una tumba. Me paré en seco. Honestamente me sorprendió verla. Pensé que estaba alucinando, así que me tallé los ojos y observé bien. No había nada. Ella estaba ahí. Me acerqué a ella, y cuando llegué al lugar en donde estaba esta chica, no se inmutó con mi presencia. Le dije, «Buenos días, señorita». Ella entonces volteó y me dijo, «Buenos días», extendiéndome la mano. Le di la mano y la suya la sentí muy helada. «Dígame por dónde entró», le pregunté. «Por la puerta», contestó ella. «¿Por dónde más?» No le dije nada. Estaba un poco desconcertado porque la puerta aún estaba cerrada. Ella me estaba mintiendo y no sabía por dónde había entrado. Quizás había brincado la barda, pero estas bardas eran altas, medían al menos 3 metros de altura. «Espera aquí», le dije. «No se preocupe», me dijo ella. «Solo he venido a rezar». Pensé tal vez que quizás se me había olvidado poner la cadena y el candado. Así que la dejé ahí parada para ir a la puerta principal del panteón. Cuando llegué a la reja, observé que la cadena y el candado seguían ahí, bien puestos, tal y como los había dejado la noche anterior. De nuevo se apoderó de mí la intriga, pues no sabía por dónde había entrado esta chica. Así que regresé a la tumba donde ella se encontraba, pero al llegar, ella había desaparecido. No quise espantarme. No creía en las historias de fantasmas y me aferré a la idea de que esta chica había entrado por alguna parte que yo desconocía. Me di a la tarea de buscarla, pues quizás se había escondido y debía sacarla del cementerio. La estuve buscando por un rato, pero honestamente nunca di con ella. Finalmente acepté que ella ya se había marchado, así que regresé a mi cuarto de vigilancia, pues me dio mucho frío. Me acosté en mi cama y ya no pude dormir. Estaba intrigado por lo que había pasado. Esperé a que dieran las 8 de la mañana y abrí el cementerio. Ese día todo marchó con normalidad.
Algunas personas fueron al panteón ese día y traté de hacer mis labores de lo más normal, aunque por momentos recordaba ese extraño incidente que había ocurrido en la mañana. Los días pasaron. Mi encuentro con esta chica se me había olvidado por completo, hasta que una tarde vi a una mujer acompañada de una jovencita que estaban arreglando la tumba en la cual había visto a esta joven. Los días pasaron. Mi encuentro con esta chica se me había olvidado por completo, hasta que una tarde vi a una mujer acompañada de una niña que estaban arreglando la tumba en la cual había visto a esta jovencita. Me acerqué para ofrecer mis servicios. Buenas tardes, ¿cómo está, señora? ¿Quiere que le traiga agua para sus flores? La señora me dijo que sí, que por favor le ayudara a limpiar la tumba de su hija. Por cierto, señora, hace unos días vi a una joven que vino precisamente a esta tumba. Me dijo que había venido a rezar. ¿Una jovencita? ¿Cómo era?, me preguntó la señora. Esa joven que le comento se parece mucho a la niña con la cual usted viene, pero ella se veía más grande, como de 20 años. En cuanto le dije esto, la señora mostró cara de espanto, de mucho miedo. Se quedó callada y abrió más los ojos. ¿Qué sucede, señora? ¿Está usted seguro de esto? Sí, señora. Esa joven se parecía mucho a la niña con la que usted viene. Me supongo que es su hija. La señora agachó la cabeza y me dijo: Joven, esa chica que usted dice que vio es mi hija, la mayorcita, pero es ella la que está enterrada aquí. Me quedé mudo cuando la señora me dijo esto. No sabía qué pensar. Vi con mayor atención a la niña que venía con la señora. Una niña de unos 10 años de edad más o menos. Tenía un gran parecido físico a la muchacha que había visto unos días antes. Sabía que no podía estar equivocado. La señora secó sus lágrimas y sacó de su monedero una fotografía tamaño infantil en blanco y negro. ¿Es ella la chica que usted vio? Tomé la fotografía y la observé bien. Se trataba de ella. Sí, señora. Es ella la chica que vi hace unos días. Incluso hasta le di la mano y la sentí helada. Pobre de mi hija. Eso quiere decir que anda penando. Tendré que oficiarle una misa para que descanse en paz. Me retiré de ahí. Regresé a mi cuarto de vigilancia y me senté en mi cama. Me sentí un poco mal. Sentí que me faltaba el aire y pensé en muchas cosas. Que tal vez había visto un fantasma porque me quedaba poco tiempo de vida. Que la muerte me estaba buscando, pero gracias a Dios, nada malo me pasó. De esto hace ya varios años y sigo trabajando en este panteón. Afortunadamente nunca más la he visto y espero que esto nunca se repita. El hotel embrujado. Letty y Bencho nunca pensaron que su luna de miel se convertiría en una escalofriante pesadilla poblada de seres de ultratumba en aquel cuarto de hotel. Después de partir en animada fiesta, salieron rumbo a su destino. Pedí 7 días para estar junto a ti las 24 horas, dijo Bencho a su amada. Y así, con palabras cariñosas, los enamorados hacían planes para el futuro. Pensaban en lo felices que serían en su hogar. Llegaron por fin a la tranquila Jalapa y se dirigieron al hotel que unos amigos habían recomendado a Bencho. Con delicadeza y caballerosidad, él le tendió la mano a su amada para que descendiera del auto. Llenos de felicidad, penetraron al hotel donde un taciturno hombre de avanzada edad les dijo que no había habitaciones disponibles. Bencho convenció al viejo, y este, al notar el cansancio de Letty, dijo que tenía un cuarto, aunque está un poco descuidado, les advirtió. Mientras el feliz marido arreglaba el equipaje, a ella le llamó poderosamente la atención un cuadro con un bello paisaje. «Oh, mira qué bello», comentó ella. «Vente a la cama, eso lo vemos mañana», le dijo el esposo. Los dos se acostaron y se durmieron profundamente, pero a las 3 de la madrugada, Letty se despertó. Miró entonces el cuadro que tenía enfrente de la cama. El cuadro ya no era una hermosa campiña, sino un camposanto en el que 2 siniestros personajes abrían una fosa. Paralizada del miedo,
Quiso despertar a su marido, pero el miedo se lo impidió. Finalmente, un grito desgarrador salió de su garganta. Sobresaltado, Bencho tampoco creía lo que veía. La escena era escalofriante. El paisaje que estaba en el cuadro había desaparecido, y en él estaban estos dos hombres siniestros que excavaban en un panteón. Presas del miedo salieron corriendo de ese cuarto maldito. Al final llegaron a la recepción y sus gritos de angustia despertaron al dependiente. ¿Qué pasa? ¡El cuadro! ¡El cuadro de nuestra habitación! ¡Ha cambiado! Este trató de tranquilizarlos y los invitó a la sala de la recepción. Después de servirles una taza de café, les contó la historia de aquel cuadro de horror. Mire, joven, hace 23 años llegó una pareja de recién casados, así como ustedes. Discutieron y sus gritos se escucharon en todo el hotel. Después se hizo el silencio. Subimos a investigar qué pasaba. Como nadie abría, forzamos la puerta. Nuestra sorpresa fue mayúscula. Ahí estaban los cuerpos inertes. En un ataque de celos él ahorcó a su amada y luego se clavó un puñal en el corazón. Nadie reclamó los cuerpos, así que las autoridades los enterraron en una fosa común. Desde entonces, todos los que llegan a ocupar este cuarto aseguran que se oyen gritos desgarradores que provienen del cuadro. Creemos que esa pintura atrapó las almas de estos infelices. No sé hasta cuándo terminará esta pesadilla. Tal vez hasta que encuentren la paz. Después de escuchar el relato, la asustada pareja dormitó un rato en el sillón de la recepción. Rayando el alba, los recién casados se despidieron del encargado. Jamás olvidaremos esta terrible noche, musitó Bencho a Leti. Ella no respondió, solo enjugó las lágrimas que bañaban su rostro. Era el llanto del horror que quedó grabado en su mente. Jamás volverían a ese hotel embrujado. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una historia que le pasó a mi abuelita, que en paz descanse, la señora Concepción. Cariñosamente le decíamos Concha. Esto ocurrió cuando ella tendría aproximadamente unos 14, 15 años de edad, cuando ella vivía en el pueblo que la vio nacer, que era precisamente Guayacocotla, Veracruz. Esto nos lo llegó a platicar en algunas ocasiones y es una historia muy interesante porque se aproximan fechas importantes en México, que es el Día de los Fieles Difuntos. Y esta historia yo creo que nos va a poner a reflexionar sobre si en verdad o no ellos vuelven o cómo es que parten de este mundo cuando ya nos toca descansar en paz. Miren, mi abuelita, repito, en ese momento tendría unos 14 años de edad y mi abuela desafortunadamente perdió a su papá a esta edad. Estaba muy joven cuando se quedó huérfana de padre. Esto había ocurrido durante la noche, ya casi en la madrugada. Mi bisabuela le dijo a mi abuelita: ve e infórmale a tus tíos lo que ha pasado. Ve y diles a tus tíos que ha muerto tu papá. Esto hubiera sido pues cualquier cosa en una época actual, es decir, cualquier persona puede comunicarse con los demás a través de las redes sociales, uno se puede comunicar por el teléfono o por el medio que ustedes más utilicen, pero estamos hablando de una época en que no existía el teléfono, o al menos no había llegado a este pueblo, y la única manera de informar a otra persona del deceso de algún familiar era yendo a la casa de estas personas. Mi abuelita tenía que ir a avisarle a sus tíos, los cuales vivían cerca de un río que hoy en día pues ya desapareció, ya no existe este río. Y bueno, mi abuelita tenía que ir sola porque sus hermanos eran unos bebés todavía y ella era la mayor, entonces nadie más podía acompañarla, ya que su mamá se había quedado pues a velar a su papá, al esposo de ella. Mi abuelita, a pesar de la tristeza y del dolor que sentía de haber perdido a su padre, tenía muchísimo miedo porque pues tenía que atravesar unas veredas solitarias, oscuridad total, la única forma de iluminarse, no crean ustedes que era con una lámpara de pilas,
no tenían una lámpara de pilas. Ella tenía un tronco, un pedazo de ocote, que el ocote es una madera que se prende con facilidad e ilumina bastante bien, como si fuera una antorcha, por decirlo de esta manera. Mi abuelita, repito, a pesar del dolor que sentía por la pérdida de su padre, iba cantando porque de esta manera podía vencer el miedo que sentía por la oscuridad de la noche. Ella tenía que descender hacia la casa de sus tíos y bueno, ella iba caminando a prisa, iba cantando y de repente ese canto se vio interrumpido porque ella asegura que a la distancia observó que algo venía hacia arriba, venía hacia donde ella se dirigía, y entonces cuando esto pasó relativamente cerca de ella, pudo observar que se trataba ni más ni menos que su padre, que había fallecido unos momentos antes. Iba flotando. Ella nos dijo que iba flotando y que pasó a unos cuantos centímetros de ella y que se le quedó viendo feo porque iba cantando. No había respetado su muerte. Mi abuela, como pudo, después de esta tremenda impresión, lo que hizo ella fue correr. Ya le faltaban pocos metros para llegar a la casa de sus tíos. Corrió lo más rápido que pudo y llegó pues a la casa de sus tíos para avisarles del deceso de su papá. Cuando llega a la casa de sus tíos y les toca la puerta, ella iba obviamente impactada, asustada todavía. Le abren la puerta, ella ingresa y les quiere dar la noticia, les quiere informar lo que ha pasado. Ella dice: tíos, tengo que informarles algo triste que ha pasado. Y entonces sus tíos se le quedan viendo y uno de ellos le dice: no te preocupes, hija, no es necesario que nos digas nada. Ya sabemos lo que pasó. Vino tu papá a despedirse de nosotros. Entonces mi abuela se quedó callada, impactada por lo que había escuchado, y ahí se quedó y ya más tarde regresó a su casa acompañada de sus tíos para velar a su papá. Esta historia que te estoy platicando no es ciencia ficción, no es cuento, no es algo que me estoy inventando. Te doy mi palabra que en verdad esto fue lo que nos platicó mi abuelita de lo que vivió cuando ella pues era una adolescente y que había perdido a su papá. Por eso cuando yo escucho leyendas de este tipo, como el hombre flojo que no quiso poner su ofrenda, e historias o leyendas similares, pues evidentemente me acuerdo de este tipo de historias que nos contaban nuestros abuelos. Yo espero que te haya gustado pues este relato y estas leyendas. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho y no se te olvide ir comprando tus cosas para tu altar de difuntos.